además de muy ocupado, pero muy entretenido, analizando el entretejido, desmenuzando los mensajes, dándole lectura a los discursos. Es precisamente el doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales, nuestro amigo, a quien saludo con mucho gusto. Profe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ya. Hola Vicente, buenas tardes. Pues listos para darle el análisis de este tema tan interesante y que a la vez es complejo, Vicente. Oye, profe, a ver, ¿cómo viste? Muchos desde la oposición dicen que fue un fracaso y una vergüenza, una burla, que el presidente haya invitado a Nicolás Maduro, a Díaz-Canel, que haya estado representado el gobierno de Ortega de Nicaragua. Otros aplauden a los presidentes de Paraguay y de Uruguay por denunciar ahí en su cara a Nicolás Maduro. Otros consideramos que es un gran éxito porque la CELAC no había sido convocada, no se habían reunido. Celebramos los discursos del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú qué viste? ¿Qué entiendes? ¿Cómo desmenuzárselo a la gente, mi querido Jesús López Almejo? Pues mira, primero hablando de lo interno y de la interpretación que la oposición mexicana hace, me parece que hacen el ridículo. Y hacen el ridículo, Vicente, porque siguen sin entender que mientras sean una oposición que abiertamente desacrediten todo lo que hace el presidente López Obrador, que por cierto tiene un 73% de aprobación, es decir, que poco más de 7 personas de 10, a pesar de la guerra de calumnias, de los ataques en los medios tradicionales principalmente, que están convertidos en un verdadero partido político o ya quisieran sumarse a un verdadero partido político opositor, pues no han mermado para nada la popularidad del presidente, Vicente, y por más que se aferran, por más que lo intentan, recurriendo a todo tipo de estrategias, incluidas las supuestas críticas de congresistas estadounidenses o de funcionarios de Europa o de activistas de Sudamérica, pues prácticamente lo que vemos es que la gente en México ve dos proyectos como el presidente López Obrador lo había anunciado hace 20 años. Un proyecto que busca nuevamente enredos cupulares y privilegios cupulares para unos cuantos, para empresarios, para cierta población de la élite mexicana. Y lo que vemos en estos partidos que siempre negaron que se iban a unir, el PRI, el PAN y después el PRD sirviéndoles de tapete, pues es que sí había dos proyectos y en uno de ellos estaban ellos y en otro estaba el proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Entonces, digamos que se le pinta una raya más al tigre, Vicente, en cuanto a que a la oposición haga lo que haga el presidente López Obrador, siempre le van a criticar. Y mira, para muestra, más allá de lo que vimos en el contexto de la independencia, del grito de la independencia con el presidente de Cuba, más allá de lo que vimos en la CELAC, pues para muestra basta el botón. Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier en la Casa Blanca siendo recibidos al más alto nivel por Kamala Harris, por Anthony Blinken y por Mayorkas, y como ya no pudieron decir nada más, pues dijeron el vestido de Tatiana Cloutier, qué pena, qué vergüenza. Es decir, pasan de lo pintoresco a lo caricaturesco y a lo ridículo, en el sentido de que ellos conciben la política de los años 50 macartista, simplista e infantilista, de blanco o negro, y todo lo que no esté dentro de su esfera de influencia y de control, lo pintan como negro. Y bueno, pues la sociedad ya avanzó y la sociedad ve que hay una oposición mezquina en México, corrupta, además que protege a corruptos, que prácticamente no tiene idea de cómo presentar un proyecto alternativo al de la 4T. Y por otro lado, pues sí, señalar que el presidente López Obrador, me parece, y esto lo tengo que decir claro, juega con fuego en Estados Unidos, porque me parece que también ha hecho una interpretación correcta, que algo pudiera salir mal sin duda, pero ha hecho una interpretación correcta que los panistas y los priistas no lograron hacer de tiempos atrás.
y la interpretación es que en este momento Estados Unidos está extremadamente dividido entre los demócratas y los republicanos, y tanto a demócratas como a republicanos, en un contexto en el que China está emergiendo como una superpotencia económica y también militar, pero sobre todo económica, porque en este momento China es más representativo en lo económico que en lo militar, sin que lo militar, que es la segunda potencia mundial que más invierte dinero en su proyección militar, sea más importante, ¿no? Entonces, ya no tienes una hegemonía monopólica, es decir, que solamente es Estados Unidos y ya no hay quien le haga contrapeso. Entonces, el presidente experimenta, si te fijas, en diversos niveles. Experimenta en el plano bilateral y parte de que tiene una oposición muy dividida, parte de que tiene acá en México un apoyo bastante grande, muchísimo mayor que cuando llegó a la presidencia, y que lo va a reafirmar en marzo del 2022. En la relación bilateral observa, porque además hay dos personajes que conocen muy bien de la política en Washington. Uno es Lázaro Cárdenas Batel, su jefe de asesores o de gabinete, y luego también está Marcelo Ebrard, que también conoce la política en Washington. Entonces, la lectura que hay es que en Washington hay una fuerte ruptura política entre los núcleos duros del republicanismo y los núcleos duros del Partido Demócrata, y me parece que ahí es donde el presidente está metiéndose, está pues tratando de hacer lo que haría cualquier mandatario patriota, tratando de sacar el mejor provecho para México. Y en tercer lugar, pues que tiene una opción con cuál equilibrar y con cuál poder negociar, ¿no? Que es esa China emergente, porque fíjate qué interesante. A Joe Biden, el presidente López Obrador, le dice: necesitamos integrarnos económicamente, pero así una buena integración y no migajas que siempre nos han dado para competir contra China. Pero al mismo tiempo, el mensaje de ya no más OEA y ya no más Estados Unidos en un proyecto de integración latinoamericana y caribeña, que es prácticamente, Vicente, lo que decía la Declaración de Caracas en el año 2011, en el bicentenario de la lucha por la independencia hacia el camino de nuestros libertadores. Declaración de Caracas, le invito a la gente que vaya y que la lea, del año 2011, cuando arranca todo este proyecto de la CELAC, hablaba justamente de los 33 países que integran América Latina y el Caribe. Entonces el presidente López Obrador, ¿qué es lo que dice? Necesitamos un mecanismo de verdadera concertación que nos haga aspirar en llegar en algún momento, en el mediano y largo plazo, a la Unión Europea, que Estados Unidos y Canadá entiendan que este es un proyecto también identitario. Y creo que aquí también el presidente López Obrador comparte esto que decía Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, los proyectos encontrados de la OEA y de la CELAC, Vicente. Por un lado, la OEA, que encarna el monroísmo, de esta doctrina de Monroe de 1823, de América para los americanos, en donde Estados Unidos está a la cabeza, y por otro lado tienes este proyecto bolivariano de integración entre el sur, ¿no? El sur con el sur. Entonces el presidente López Obrador, ahora que hay posibilidades, porque no siempre hay posibilidades y no siempre se dan las circunstancias, como dicen los astrónomos, no siempre se alinean los planetas para poder mandar un Voyager que explore pues todos los planetas del sistema solar. Bueno, pues acá no siempre se alinean los planetas. ¿En qué sentido están alineados? Y el presidente López Obrador, que es un gran ajedrecista, lo sabe. Primero, una oposición terriblemente debilitada por sus propios errores y por su propia mezquindad, hay que decirlo, ¿no? Los panistas que de verdad no son más ridículos porque no pueden. Y en el caso internacional, en la relación bilateral, un Estados Unidos pues muy fragmentado también. Tú y yo lo sabemos, desde hace tiempo se viene dando esta fragmentación tremenda en lo interno, que cada vez pues hay posiciones cada vez potencialmente más abiertas. Y luego pues tenemos la emergencia, otro planetota que se alinea, la emergencia de una superpotencia económica que salió muy bien librada del COVID, de la pandemia, tanto en número de muertos como económicamente hablando, que es China, y un Estados Unidos que fue un desastre y que tiene casi el 40% de su población que ni quiere vacunarse, que no hizo caso de las medidas y que pues nos tiene de este lado del planeta sumidos en una crisis de salud que ya va para 2 años y que no vemos, a pesar de que ya se está entendiendo más el mecanismo de la enfermedad, cómo funciona. Entonces, pues el presidente López Obrador lo que hace, Vicente,
es dar pasos estratégicos, que en la política internacional siempre se juega con fuego, pero me parece que el presidente López Obrador, pese a lo que muchos críticos digan, que no está siendo cuidadoso, me parece que al contrario, está metiendo el acelerador cuando tiene que meterlo, porque los planetas se alinearon, y se contiene cuando hay que contenerse, como ya lo vimos que hizo con Donald Trump, cuando Trump era un presidente indescifrable, Vicente. Oye, profe, y cuando dices que juega con fuego, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque, bueno, entendemos que una cosa es la relación bilateral, otra cosa es la relación regional de fuerzas, y creo que, salvo que tú me digas otra cosa, tú eres el experto en esto, se estaría poniendo también el guarache antes de espinarse el presidente por si a Estados Unidos se le ocurre la mano dura contra nuestro país, y entender que México pues no es solamente México, ya es nuevamente la región, ¿no? Sí, mira, me refiero justamente a eso, a que llegue a ser presidente o a que lleguen a tener mayoría congresistas, ya sea del Partido Republicano o ya sea del Partido Demócrata, congresistas del estilo de la congresista cubano-estadounidense de la Florida, del Distrito 27 que mencionabas hace rato, la Lili Telles María Elvira Salazar. de la Florida. Imagínate que regresara Donald Trump y regresara más radical que como fue su gestión del 2016 al 2020. No se tendría este margen de maniobra que se tiene ahora en esta administración. O que llegara el gobernador de Texas a ser presidente, que ya hemos tenido gobernadores tejanos que se han convertido en presidentes. Entonces, cuando yo digo que se alinean los planetas, justamente me refiero al origen de cómo llegó Joe Biden con un país extremadamente fragmentado, que pues difícilmente se había visto en Estados Unidos, Vicente, una fractura de cómo sale un presidente de un partido y cómo entra otro presidente de otro partido. Y México lo que está haciendo es también capitalizar eso. El tema de decir, cuando digo que juega con fuego, me refiero es que finalmente Estados Unidos es impredecible y ocurre lo que pues a veces no podemos creer que esté ocurriendo, ¿no? Que por ejemplo, mira, te voy a poner este caso. Mientras Estados Unidos se abroga el derecho de certificar qué países combaten o no contra las drogas, pues tienes San Francisco, el downtown de Los Ángeles, Filadelfia, Nueva York, Washington DC, Chicago, con un montón de homeless, de gente sin casa, que literal, diríamos en México de manera coloquial, se quedaron en el viaje. O sea, un problema de drogadicción tremendo que se ha normalizado. Entonces tú no puedes creer ver escenas de personas que parecen zombies caminando en las calles de las ciudades más importantes, del país más importante en términos económicos del mundo, pero que al mismo tiempo los líderes de ese país se digan los próceres del combate contra las drogas, cuando ni siquiera han tratado de ver el tema como un asunto de salud, incluso psiquiátrica, ya no digamos en temas de adicciones. Entonces, tienes por otro lado un país que en Afganistán dice que no va o que no le interesaba construir un modelo democrático y que ni siquiera va a ponerse rudo con los talibanes en el tema de los derechos humanos, pero que viene y dice que en Cuba o en Venezuela le interesa a rajatabla, cueste lo que cueste y pase lo que pase, que se respeten los derechos humanos, que es, digamos, la banderita que vemos. Ahora, ¿por qué digo que juegan con fuego? Porque mientras, por ejemplo, la oposición acá en México, que han tenido un pensamiento colonizado, me parece que lo hablamos en la entrevista que me hiciste el viernes, que te decía que lo sorprendente de la oposición en México cuando fueron gobierno es que hacia adentro, hacia México, eran muy discriminadores y muy clasistas y muy xenófobos, pero hacia el norte son muy arrodillados, o sea, desarrollan el pensamiento colonizado del que ya nos había hablado la teoría de la dependencia de los años 60, en donde todo le dicen que sí a Estados Unidos, en donde hacen circo, maroma y teatro para que no se incomode Estados Unidos, sea demócrata o sea republicano, y pues prácticamente la élite política mexicana se comportaban como peones de Washington. Por eso no conciben que alguien desde el sur, que alguien desde México, como López Obrador, pues sí tenga posturas desafiantes, que probablemente lo hace porque tiene un gran respaldo al interior de México, y también eso, una rivalidad, digamos, con Estados Unidos
catapultaría su imagen no solamente en nuestro país, sino en América Latina. Pero hay cosas que pueden salir mal, y entre esas justamente que no se terminen de activar los proyectos de integración regional también económicos hacia América del Norte, y que vengan demandas por parte de empresas estadounidenses de que México no cumple con las cláusulas del Tratado de Libre Comercio, es decir, pretextos que puedan estar saboteando lo que resta del sexenio, Vicente. Y como todo, pues es parte de la normalidad de una relación compleja con diferentes aristas. Oye, profe,